Ahí tenemos la declaración de la coordinadora de Ministerios Públicos, Margarita Vázquez. Y pues bueno, comentabas, licenciado, se debe a una mala integración de un documento. ¿Qué puede platicar esto? Sí, mira Andrés, en particular yo sí quisiera comentar este caso y hay dos vertientes muy importantes en este asunto. El primero es, se ha criticado mucho en los medios a la juez penal de primera instancia que por decretar un auto de libertad por falta de elementos. Aquí lo importante es, voy a externar mi opinión personal sobre este asunto. El hecho que haya dictado un auto de libertad por falta de elementos a mí me hace respetar más a esta abogada que está ahorita como juez. ¿Por qué? Porque la fácil, la sencilla, era agarrar y decir, dicto un auto de lo popular, hay la presión popular, es una menor, y pues dicto un auto de formal prisión, y que se vaya al amparo y que sea un juez federal el que en su momento determine mediante el amparo contra el auto de formal prisión que le dé la libertad. Y yo de esta manera quedo bien ante los medios. Sin embargo, lo que estamos hablando de procuración de justicia, la procuración de justicia no es simplemente tomar decisiones populares, es ver, analizar, profundizar en los elementos probatorios de un expediente. En este expediente en particular, que si bien es un asunto que yo no llevé, la familia del inculpado se me acercó y me llevó una copia del expediente y por eso pude analizarlo. Antes de que era otro abogado el que llevó el asunto. Sin embargo, al estudiar el expediente, yo me di cuenta de que realmente el expediente estaba mal integrado. La juez penal tuvo toda la razón en dictar un auto de libertad por falta de elementos. Ojo, no estoy diciendo que es culpable o es inocente. Lo que estoy diciendo aquí es que no había elementos probatorios establecidos por la Procuraduría suficientes para dictar un auto de formal prisión. Vamos a hablar sobre aspectos en concretos. No existía una prueba pericial en psicología. La gente de la Coordinadora de Ministerios Públicos ha mencionado que existía una prueba pericial en psicología. No es cierto. Yo analicé el expediente y lo único que había era un informe psicológico que ni siquiera estaba ratificado. Eso no tiene valor probatorio puesto que es una documental privada. Dos, solo había el dicho de la menor ante el Ministerio Público, no había estado ella asesorada por una psicóloga, sino por una trabajadora social. Y posteriormente en el examen que se le hizo ante el médico, en el interrogatorio que le hace el médico le pregunta en concreto si la había tocado, y la niña menciona que no le había tocado sus genitales, que solo le había tocado los brazos y las piernas, contradiciendo el dicho del Ministerio Público, que había declarado ante el Ministerio Público, probablemente inducida. Entonces, ante esas situaciones y ante los testigos de coartada que presentaron al muchacho aparentemente inculpado, paso a paso, dónde estuvo, con quién estuvo, y en todo momento, y que nunca tuvo contacto con la menor, pues no existían elementos suficientes para dictarle un auto de formal prisión. Si la juez hubiese obrado la cómoda y decir, bueno, me voy a la popular, me le dicto un auto de formal prisión, al final de cuentas, el defensor podía irse al amparo y el juez federal iba a decretar el auto de libertad, le iba a ordenar a la juez que en su momento revocara el auto de formal prisión y le dictara un auto de libertad por falta de elementos. Todo esto se debe a vicios muy marcados que hay en la Procuraduría, que es precisamente que por la premura del tiempo, por querer preparar expedientes al vapor, los hacen así, sin profundizar, sin encontrar verdaderamente las pruebas. Otro vicio, por ejemplo, que hay en la Procuraduría es esto. De repente quieren obtener una orden de aprehensión contra una persona y le inventan un delito. O sea, la Procuraduría de Justicia se está convirtiendo en una fabricante de delitos, en lugar de una verdadera agencia investigadora de delitos. ¿Qué es lo que hacen? Hay una averiguación previa por robo, por decir así, contra una persona, probable responsable de robo. Van los judiciales y le inventan que cuando lo fueron a entrevistar se puso grosero con los judiciales y le inventan el delito de ultrajes a la autoridad, que es un delito inventado,
¿Para qué? Para que lo tengan detenido 48 horas y en esas 48 horas le integran al vapor el expediente por el delito de robo. Y de esa manera, ya cuando lo turnan por por ultrajes a la autoridad y sale en libertad, ya tiene la orden de aprehensión por el delito de robo. Se convierten en fabricantes de culpables, cuando la agencia investigadora del Ministerio Público, como su nombre lo indica, debe investigar los delitos. La policía judicial, desgraciadamente, no tiene la capacidad ni los estudios para profundizar en una verdadera investigación. Se limita nada más a preguntar, a interrogar, a cuestionar y muchas veces a presionar a la persona para tratar de obtener una confesión forzada. Y ya con eso se lavan las manos y dicen, ya investigamos y ya tenemos un culpable. Cuando realmente no se allegan, no se acercan los elementos necesarios para verdaderamente saber si una persona es probable responsable o no responsable. En el caso particular de este joven, insisto, no estoy hablando acá si es culpable o es inocente, pero de que estaba mal integrado el expediente por culpa de la Procuraduría, la libertad de este joven se obtiene por errores de la Procuraduría de Justicia y no por el juzgado penal, que lo único que hizo fue cumplir con su función, que es analizar las probanzas de un expediente y si no hay elementos, cumpliendo valientemente con su cometido, a pesar de que no era un asunto popular, dicta un auto de libertad, que era lo correcto jurídicamente hablando. Sí, Adelante. Yo creo que aquí, mira, Daniel, tienes toda la razón en esos comentarios. Definitivamente, lo hemos en muchas ocasiones, aquí tu servidor en este y en diferentes programas, hemos externado la gran responsabilidad de las autoridades de procuración de justicia, cuando menos en lo que se refiere a la libertad de una persona. Hay que tomar en consideración que cuando una persona es detenida, la afectación no solamente es el daño que sufre cuando es presentado a los medios de comunicación, sino también los aspectos de la familia que tienen a esa persona detenida sin tener los recursos. En muchas ocasiones, y eso yo lo digo porque precisamente eso fue algo que, lo que tú comentas, esos vicios, esas deficiencias, fueron parte de que tu servidor dejara hasta cierto punto de manejar derecho penal, porque llega como abogado a fastidiar, a toparte con la pared, a ver que las situaciones no son, y que inclusive de tratar de levantar la voz o hacer, inclusive puede ser hasta de alguna manera repercutible para un abogado. Esto es así. Esto te puedo yo asegurar, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, como en este caso de que Daniel tuvo la oportunidad de tener el expediente, de analizarlo y de decir, lo más fácil es cierto, mejor que le dicten la formal prisión y si lo van a soltar o lo van a revocar, que sea en el tribunal. Pero yo aquí ya cumplí y creo que ya no es la forma ni debe seguirse actuando de esta manera. Vienen reformas importantes, viene el juicio oral, viene la situación de la Procuraduría, donde los jueces van a ser jueces de juicio oral, van a tener los abogados, ahora debemos estar certificados para poder llevar un proceso penal, de otra manera no podrías llevar una defensa. Entonces, pero también es importante decirlo, ¿estará nuestro México, nuestro Estado, en la época en que esas reformas empiecen a funcionar, con todos los elementos técnicos necesarios para aplicar esas reformas? O sea, esa es una pregunta. Me refiero en cuanto a la infraestructura, en cuanto a los jueces, en cuanto a todo lo que va a tener en logística este tipo de procesos penales. Y obviamente, pues también es algo con lo que se pretende acabar lo que actualmente está sucediendo en la Procuraduría de Justicia, en la integración. Los jueces tendrán que resolver en forma oral todo ese tipo de procesos. Tuve la oportunidad de ver algunos videos de cómo se están resolviendo los procedimientos en Nuevo León, en Nuevo León, en Oaxaca, donde ya se están aplicando, y en verdad es algo que como que todavía da un poquito de miedo saber y establecer que vas a estar sentado, que el juez no tiene elementos, y con lo que aporta el Ministerio Público y la defensa haga, en ese momento se tomará la decisión en forma oral. Entonces hay muchas cuestiones que realmente ojalá sean para bien, pero definitivamente, Elmer, tú en el aspecto que hemos, bueno, pasando independientemente del tema que tiene, de lo que estábamos hablando de la Procuración de Justicia, en materia de penal, en materia manejamos, por ejemplo, aquí el señor Elmer es un abogado laboralista, y también enfrentamos muchos aspectos, pero más que los aspectos de establecer
deficiencias o no. Muchas veces yo lo he comentado y creo que aquí él no me va a dejar ir el comentario. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, en Cozumel? Hoy escuchaba una nota en otro canal donde un abogado acusaba a la presidenta de la Junta de Conciliación y hablaba de que tenía embargos en Unipero, embargos aquí, embargos ahí, tenía como 50 embargos, ¿no? Y es algo que hemos comentado, que muchas veces los abogados que trabajamos la rama, ¿qué es lo que tratamos de hacer? De buscar parámetros de conciliación, muchas veces parámetros salomónicos que nos permitan llegar y no afectar el capital, porque al final de cuentas llegar a un embargo y cerrar y quitarle sus bienes a una empresa es cerrar una fuente de empleo que necesariamente, o de la cual dependen otras familias. Entonces, como abogados también tenemos una responsabilidad con la sociedad. Aquí él me nos puede ampliar un poco en este sentido. Bueno, sí es muy cierto esto en efecto de que nos corresponde en buena parte esta responsabilidad con la sociedad, y también es cierto las deficiencias también ocurren tanto desde luego en las juntas, en los juzgados, en otro tipo de cosas. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que nosotros a veces los litigantes en muchas ocasiones aprovechamos estas circunstancias para hacer de las nuestras, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero sí es definitivo que la parte importante es no debemos de dejar de tomar en cuenta, no debemos de hacer a un lado aquello de que sí podemos llegar a afectar simple y sencillamente porque por nuestra cerrazón de no buscar soluciones prácticas, efectivas. A veces el cliente se quiere llegar a un acuerdo tan rápido, pero pues, no debemos entonces presionar, sino buscar de manera adecuada que esté ya con sus arreglos prácticos y sin que tampoco tenga afectaciones. Sí escuché también esa parte, lamentablemente, bueno, también lo que se hace un tanto raro, bueno, tienen tantos embargos y los demás, ¿por qué no los tienen? ¿No? Claro, eso es algo que preguntamos, ¿no? Hay tantos embargos, bueno, nosotros pues somos los que, porque bueno, buscamos una situación distinta, ¿no? Muy bien, si me lo permiten voy a dar lectura a los mensajes que nos han llegado, felicidades al programa en concreto, a los panelistas de la familia Gracia, de la Colonia Centro. También nos llega otro mensaje, felicidades al licenciado Bóveda, ¿no?, por tener los elementos suficientes con las cartas puestas en la mesa y conoce del caso, como lo dijo, mis respetos. Se refiere al caso de Alan Vadillo Hernández. Y pues bueno, el día de hoy precisamente en concreto y en el programa de noticiero Reporteros Sin Fronteras, la licenciada Margarita Vázquez arremete con la licenciada juez penal Yoso. Escuchemos. La coordinadora del Ministerio Público del Fuero Común, Margarita Vázquez Barrios, arremete contra la juez penal que ordenó la libertad de un presunto abusador sexual. Vázquez Barrios dice que actuó elementos para procesar al inculpado. Entonces, ahora sí que depende de la juez, de la valoración que le dé a cada uno de los testigos, que para mi punto personal de vista como abogada, pues cómo le pueden dar credibilidad a dos nanas que dependen económicamente de la mamá del presunto y le resten credibilidad o no le den validez a la testimonial del papá que dice que la menor le señala quién fue el presunto y la declaración de la misma menor que, Ponciano, déjame decirte, yo la tuve acá, yo la entrevisté y sí se veía bastante afectada, traumada y con el temor cuando le mostramos la fotografía del inculpado. Además, dice que la Procuraduría de Justicia apelará a la decisión del juez penal Lorena Ayuso Magaña y que esta representación social seguirá buscando justicia para la menor. Por supuesto, mira, yo como ser humano, ¿no? Te pones a pensar que una menor de 5 años, si no lo defendemos nosotros como autoridades que estamos, ¿quién nos va a defender? No son personitas vulnerables y que definitivamente no tiene quien los defienda. Entonces la línea es muy delicada, ¿no?, que se maneja en estas cuestiones. Pero pues ahora sí que por nuestra parte no va a quedar hasta el último momento luchar jurídicamente por el bienestar de esta menor y que obviamente le den la atención requerida. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul. Con este comentario vamos a la pausa comercial y regresamos con los panelistas.